En esta clase vamos a ver un texto que se corresponde con la tarea número 1 y que ha sido calificado como no apto. Está en la banda número 1 en todos los parámetros. Vamos a ver con detenimiento este texto, comentar los errores y también te voy a dar una alternativa que sería apta y estaría en la banda número 3. Tendría la puntuación máxima. Para que sea más fácil seguir esta clase, descárgate antes abajo el PDF que contiene la tarea no apta y también la tarea alternativa a esta, la corrección que tendría el apto y que no tiene ningún error. Pero antes te doy la bienvenida a mi canal, esto es A por el DELE y yo soy Mar, soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Aquí vas a ver la mitad de esta clase que ya te va a dar una buena idea de lo que se quiere en la tarea número 1 de la prueba escrita y la clase completa es un extra que he añadido a mi curso de preparación A por el DELE C1. Es un curso online donde no solamente te hablo de la prueba escrita, te hablo de todas las pruebas del examen de DELE y voy tarea por tarea explicándote qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que los examinadores quieren de ti para que saques el máximo partido a lo que ya conoces y aparte de ir explicando y comentando ejemplos del examen para que te quede mucho más claro, también te doy una estrategia de realización del examen para que vayas con mucha seguridad, con mucha tranquilidad y puedas obtener el apto a la primera. Si quieres apuntarte, dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo y también en el primer comentario. Y ahora sí, empecemos con la clase. Bien, estás viendo en pantalla el ejemplo que nos da el Cervantes para decirnos que este texto no sería apto. Y ya de primeras, viendo la estructura, te darás cuenta de que le falta algo, le falta un título. Recomiendo ponerle título a esta tarea número 1 porque se trata de un artículo expositivo argumentativo. Y también sin entrar a leer, seguramente que ya te hayas dado cuenta de que los párrafos no están para nada equilibrados. De hecho, la introducción y la conclusión juntas tienen más líneas que el desarrollo del texto y esto es algo que debes evitar. La información tiene que estar distribuida bien en párrafos. No puedes tener una introducción tan larga ni tampoco una conclusión tan tocha, tan grande. De hecho, cuando nos paremos a leer, vamos a ver cómo definitivamente esta persona ya ha empezado a dar información que estaría mejor en el cuerpo del texto, en el desarrollo y no en la introducción. Lo mismo pasa con el último párrafo, que podría dividirse muy fácilmente en dos, dejando la opinión personal como último párrafo. Bueno, pues vamos al lío, vamos a empezar a leer esta tarea no apta y dice lo siguiente. La conferencia expone una visión general de la personalidad humana y sería analiza porque analizo es primera persona, estamos hablando de tercera persona, es decir, la conferencia analiza dos puntos en particular. Se pueden siempre mejorar algunos rasgos de nuestra personalidad con otros mejores, habilidades que no poseemos pero queremos poseer. Bueno, voy a pararme aquí que ya hay bastantes cosas que decir. En cuanto a la gramática, solamente tenemos ese error que acabo de comentar. Hay un error de concordancia en cuanto a la persona que se ha utilizado para conjugar este verbo, pero aparte de eso, esta introducción resulta demasiado directa. No recomiendo empezar diciendo la conferencia expone o en la conferencia se dice. Lo ideal es que introduzcas el tema de una manera más sutil para luego sí hablar de la conferencia o de lo que ha dicho el orador. Además que ya en el primer párrafo está dando información sobre lo que ha dicho el conferenciante y esto lo pondría yo en un párrafo diferente. Entonces, ¿cómo empezaría? Vamos a ver la opción que te doy como alternativa a esta y que sí estaría apta en la banda 3. Y empieza con un título nominal, un título que no tiene verbo, la naturaleza de la personalidad. ¿Vale? Este sería mi título. Breve, directo y que le está dando al lector una idea sobre lo que va a leer a continuación. Y digo, la personalidad es un aspecto esencial de lo que nos hace únicos como individuos. Estoy dando una definición de personalidad. Aunque sea una parte fundamental de la identidad humana, su naturaleza aún sigue siendo objeto de estudio. Aquí estoy utilizando una frase concesiva, una frase con aunque que introduce una especie de contradicción, un impedimento y además que me está permitiendo utilizar el subjuntivo ya desde el primer párrafo. Vale, ¿y por qué empiezo así? Pues porque a lo largo del artículo voy a exponer las ideas del conferenciante donde está desarrollando las diferentes opciones en cuanto al origen de la personalidad y se dice que hay varias teorías, lo que quiere decir que aún no se ha llegado a una conclusión sobre qué teoría es la más acertada.
De ahí que ya en la introducción yo introduzca esta disyuntiva, diciendo que su naturaleza, su origen, aún sigue, es decir, todavía continúa siendo objeto de estudio, todavía se está estudiando, se están desarrollando teorías sobre el origen de la personalidad. Y eso es lo que significa ser objeto de estudio, ser una materia, un asunto que todavía se está estudiando por especialistas sin tener una conclusión clara. Por supuesto que hay teorías, pero ninguna es la definitiva aún. Yo no añadiría más a la introducción, me quedaría con una introducción como esta, de un par de líneas, 3 líneas como mucho, y no empezaría todavía a hablar de la conferencia, o al menos no en la primera línea. Bueno, sigamos con el texto no apto. La información que viene a continuación la he utilizado en mi texto apto, pero en el siguiente párrafo. De todas maneras, vamos a leerla aquí. Se pueden siempre mejorar algunos rasgos de nuestra personalidad con otros mejores. Aquí esto rechina mucho decir mejorar y mejores. Evita que en una misma frase haya 2 palabras, 3 palabras que compartan la raíz. Habilidades que no poseemos pero queremos poseer. Otra vez aquí se hace esto muy repetitivo de poseemos y poseer. Esta persona debería haber utilizado algún sinónimo. Cualquier individuo tiene su personalidad aunque sea cuestionable. 1, personalidad individual y hereditaria que puede cambiar durante la vida. Aquí está introduciendo de una manera bastante confusa las 2 teorías de la personalidad inherente y la personalidad hereditaria. Y de hecho esto es algo que se repite en el siguiente párrafo, porque empieza diciendo hay 2 concepciones diferentes. Por una parte explica la primera y después en el otro párrafo dice la segunda visión cree y explica la segunda teoría. Para que no sea tan confuso, yo he cogido estas 2 perspectivas y también he puesto la primera en un párrafo y la segunda en otro párrafo distinto. Vamos a leer el texto apto y digo, según el orador, porque esto no es algo que yo me estoy inventando, lo he escuchado en la conferencia, según el orador existen 2 concepciones antagónicas. Cuando decimos que hay 2 cosas que son antagónicas, quiere decir que son diferentes, pero no solamente diferentes, sino que son opuestas, que cada una tiene una visión muy diferente. Empiezo con la primera y utilizo un marcador discursivo que me va a ayudar a distribuir mejor la información. Digo, por un lado, coma, se contempla al ser humano como un lienzo en blanco, capaz de absorber todo lo que la vida tiene para ofrecer. Y dentro de su libertad, aunque limitada, tiene posibilidad constante de mejora. Esto es la versión mejorada de lo que se decía en el texto no apto, que decía, por una parte, es verdad que por una parte no es que esté mal, pero mejor, más formal es decir por un lado, por otro lado, en vez de por una parte y por otra parte, que es más oral. Y aquí también, después de por una parte, no se ha puesto la coma. Y sí, tendremos que poner la coma después de los marcadores discursivos. Sería, por una parte, coma, el ser humano se considera como un papel en blanco. Un papel en blanco, una hoja en blanco, es algo que se dice, pero la colocación más común es decir un lienzo en blanco. El lienzo es lo que tienen los artistas y sobre lo que pintan los cuadros. Se considera como un lienzo en blanco que puede aprender todo de la vida porque su destino no está escrito. Tiene una libertad, aunque limitada, y siempre puede mejorar. Se entiende lo que dice, pero la distribución de la información no está puesta de la mejor manera posible. No resulta natural. Seguimos, dice, la educación sirve para esto. Y después ha puesto un punto y la siguiente palabra no va con mayúscula. Yo creo que lo que ha querido poner aquí son 2 puntos, es decir, la educación sirve para esto, 2 puntos, ¿el qué? Para cumplir una inversión personal. Esta frase de nuevo no resulta natural, tampoco avanzada. Yo creo que el problema viene de la elección de poner cumplir una inversión personal, porque las inversiones personales no se cumplen. A lo mejor lo que quiere decir aquí es que sirve como inversión personal. Es decir, la educación es una inversión para la mejora de la personalidad, porque se ha dicho antes que esta concepción de personalidad se forma con el tiempo y seguramente que la educación contribuya a cómo la personalidad de un ser humano se forja. Fíjate cómo lo he puesto yo en la versión apta. He utilizado desempeña un rol fundamental y así estamos también haciendo uso de más colocaciones. La educación desempeña un rol fundamental en este paradigma. Y ahora uno esta idea a la siguiente que aparece en el texto original.
cuando dice: en esta visión el ser humano parece una semilla que tiene que crecer para formar una planta. Vale, aquí ha querido poner una metáfora, pero no está muy bien conectada con la idea anterior. Y además el vocabulario utilizado, la estructura de la frase resulta demasiado simple y por tanto no está a la altura de un estudiante del DLC1. De ahí que yo haya reestructurado la frase y he puesto como sujeto lo de la educación. La educación tiene un rol fundamental, desempeña, en vez de decir tiene, que es un verbo más común, he puesto desempeña, un rol fundamental donde desempeñar algo en un sitio, en este paradigma. Paradigma es un sinónimo de visión. En el texto original aparecía el término visión. Y ahora ejemplifico con esa metáfora que la persona que escribió el texto no apto ha querido poner. Pues como la semilla se acaba convirtiendo en planta, el ser humano va creciendo. Es decir, de la misma manera que primero tenemos una semilla que luego acaba transformándose en una planta, al estar en las condiciones adecuadas y tras regarla, etcétera, ¿no? Eso se sobreentiende. Y con dicho crecimiento su personalidad va evolucionando. Aquí he puesto dicho crecimiento y no este crecimiento porque ya había dicho este paradigma. Así evito la repetición de este pronombre determinante. Vamos con el tercer párrafo del texto no apto, que ahora habla de la otra teoría. La segunda visión, y aquí está repitiendo visión, antes ha dicho visión, ahora aparece otra vez visión. Intentad siempre utilizar sinónimos, decir perspectiva o teoría, incluso punto de vista. La segunda visión cree que el carácter no es modificable y es similar al de sus genitores. No sería genitores, sino progenitores, esto es una errata. No es influible, fijaos que ha puesto aquí influible con Y y este es un error grave de ortografía porque la Y en español no aparece dentro de una palabra junto a otra consonante. Si aparece, pues tiene que aparecer como una vocal y en ese sentido tendría el sonido Y, como por ejemplo en el verbo huye o en el gerundio del verbo ir, yendo. No es influible y aunque el entorno nos influye, veis que está repitiendo influible, influye, incluso en el párrafo de más abajo también tiene puesto otra vez influyen. Todas estas repeticiones le están quitando puntos del alcance de vocabulario. No es influible y aunque el entorno nos influye, el carácter se queda como siempre. Entonces la genética determina nuestra personalidad. Se entiende el mensaje, pero la forma en la que se está presentando no es del todo adecuada. Fíjate cómo voy a decir lo mismo, pero con otras estructuras, con un vocabulario más avanzado y queda mucho mejor. Esta es mi versión del texto apto y dice: la segunda perspectiva sostiene que el carácter no es modificable y que se asemeja al de los progenitores. En vez de genitores, que esa palabra no existe en español, tenemos que decir progenitores. Y claro, he dicho los progenitores porque no estamos hablando de una persona concreta, pero en el texto no apto esta persona había escrito sus genitores, es decir, sus progenitores. ¿Y sus de quién? ¿De quién estamos hablando? No estamos hablando de una persona, estamos hablando de una teoría general que se aplica a cualquier ser. Y tras decir esto, lo explico, como también lo explica la persona que escribió la tarea número 1, pero no puso ningún tipo de marcador explicativo. Yo voy a decir, es decir, pero podría haber utilizado otro, como por ejemplo en otras palabras. Es decir, resulta inmutable y se mantiene inalterable frente a las influencias del entorno. En vez de decir se queda como siempre, he buscado un adjetivo específico, concreto, que reúne esta información. Porque lo que ha hecho la persona en el texto original es hacer un poco un circunloquio, es explicar un término y parece que no lo conoce. Y continúo dando ese mensaje que ponía el texto original sobre la genética. En esta línea de pensamiento, es decir, en esta teoría, la genética juega un papel determinante en nuestra personalidad. Es decir, la genética determina nuestra personalidad. La personalidad está ya codificada en nuestra genética. Y aprovecho para poner una expresión y al mismo tiempo una colocación. Jugar un papel. ¿Y qué tipo de papel? No es un papel secundario, sino un papel determinante, importante.
Y hasta aquí la primera mitad de la clase. Recuerda que te puedes descargar abajo el texto no apto y también el texto completo apto y así te puedes hacer una idea de las correcciones, pero si quieres ver la clase completa junto a otras 40 clases que forman el curso de preparación a por el DLC1 online, te dejaré abajo el enlace para suscribirte. Las inscripciones están siempre abiertas y tienes acceso directo y para siempre. No solamente podrás disfrutar del curso, también me podrás hacer preguntas, interactuar con otros estudiantes en el foro y participar en las llamadas grupales que hacemos antes de cada examen. Te doy las gracias por estar aquí, mucho ánimo con tu preparación y espero verte en otro vídeo.